Hola amigos, en el vídeo de hoy os traigo varias ideas para hacer decoraciones navideñas con botellas. Vamos a convertir esta botella de cristal en un pequeño nacimiento o Belén. Aquí tengo una servilleta que tiene la imagen del nacimiento. También podéis utilizar una fotocopia, un trozo de revista, cualquier tipo de papel que contenga la imagen. La servilleta tiene dos capas de papel blanco que no necesitamos, se los vamos a quitar. Y lo que vamos a hacer es pegar el papel del revés. Vamos a poner la imagen que se vea a través de la botella. Entonces, para adaptar la servilleta a la forma de la botella, voy a hacer dos cortes aquí. Es importante que tengáis girada la imagen porque queremos que se vea desde el interior. Voy a pegar la servilleta con barniz. Podéis hacerlo también con pegamento para decoupage, pero a mí me gusta más el barniz porque endurece un poco la servilleta mientras lo estás utilizando, entonces es más difícil que se rompa. El barniz del centro hacia afuera para evitarnos las burbujas y arrugas. Primero he pegado la zona central y luego los laterales. Nos aseguramos que está bien pegado y dejamos secar. La ponemos de pie, se verá la imagen desde el interior de la botella. Ahora voy a hacer la entrada del Belén con unas ramas. El resto lo vamos a cubrir con una pasta de relieve. Podéis hacer una pasta de relieve casero, pero yo voy a utilizar en este caso enduido o pasta para muros. Es la pasta que utilizan los pintores para tapar las imperfecciones de la pared antes de pintar. Me gusta utilizar esta pasta porque tarda en secar y entonces podemos trabajar sin miedo a que se nos seque. Vamos a aplicar una capa. Tampoco hay que pasarse con la cantidad por toda la botella excepto por la ventana que hemos creado con las ramas. Aplicamos esta pasta con una espátula y luego con un tenedor o con unos palillos vamos a darle forma porque vamos a imitar el efecto madera. Con las púas del tenedor vamos a imitar la corteza o las vetas de la madera. Vamos a hacer lo mismo en el tapón original de la botella. Este tapón tenía un corcho y lo he recortado porque en la parte de abajo voy a poner una luz. Voy a enseñar a hacer otra forma de imitar el efecto madera o efecto corteza. Aquí tengo un trozo de cartón, es un cartón, como veis tiene canales, entonces lo que vamos a hacer es mojar esta capa del cartón y una vez está húmeda se puede retirar fácilmente, entonces se dejan ver los canales del cartón. Con este cartón vamos a forrar el borde de una lata. Tengo esta lata que vamos a convertir en una rodaja de madera. Un pegamento universal, vamos a pegar el cartón al metal y vamos a rellenar un poquito los huecos con la pasta de muros o enduido. En la parte de arriba también vamos a colocar pasta, la vamos a colocar con un pincel y vamos a dar forma así redondita a las pinceladas. Una vez seca la pasta la vamos a pintar con pintura acrílica en color sombra tostada. Como veis ya está apareciendo más una rodaja de madera. Vamos a pintar solo el borde. Acordaros de pintar también el tapón para que vaya a juego con el resto de la botella. Con la misma pintura vamos a pintar toda la parte de la pasta de relieve y también las ramas. Para darle un poquito de luz a este color vamos a utilizar el color siena tostada, que es un marrón más claro. Vamos a darle algunos toques de luz. Yo lo utilizo sobre todo por si hay alguna imperfección o alguna parte que no se ha acabado de pintar, lo tapo con este color. Bien, vamos a resaltar con este tono todo el relieve que hemos creado. Para tejer
voy a utilizar barniz en acabado brillante, Gloss Varnish. Vamos a proteger tanto el tapón como la rodaja de madera como la botella. Tapón le voy a pegar una luz que es para botellas, que son luces navideñas, entonces tienen la forma como este tapón donde van las pilas. También le voy a pegar una estrella. Ya está todo seco, así que ya vamos a hacer el montaje. Colocamos dentro las luces y como veis queda precioso el interior con la imagen, combinado con el exterior rústico, con el efecto de las ramas y el efecto madera. Como base ponemos la rodaja de madera, aunque esto es opcional. Yo he querido hacerlo, pero si vosotros queréis solo decoráis la botella. Ya hice una botella con este efecto y me encantó, por eso quería repetirlo, pero con otro diseño y otra forma de hacer el efecto madera. Aquí lo podéis ver, queda espectacular y esta misma técnica la podéis aplicar en un montón de superficies. Esta botella es tan decorativa por el día como por la noche, que queda precioso. Mirad qué bonito el efecto del interior con las luces y la escena. Esta idea también la podéis aplicar a otro tipo de motivos. Podéis poner fotos de familiares y regalarlo también, o paisajes. La verdad es que combina muy bien este decoupage inverso con el efecto madera. Y si os ha gustado, espero que os animéis y lo hagáis. Vamos a trabajar con esta esponja, es la típica esponja que se utiliza para limpiar los platos y vamos a necesitar varios trozos. Lo que vamos a hacer es efecto esmerilado casero. Necesitamos un barniz que sea con acabado mate. Por sí solo quedaría bien, pero si le añadimos harina de maíz o maicena, aún va a aumentar más el efecto esmerilado. Esta harina se mezcla en frío y vamos a deshacerla muy bien para que no haya grumos. Podríamos utilizar esta mezcla tal cual y nos quedaría un efecto esmerilado muy bonito que podemos utilizar en botellas de cristal transparentes y también en objetos de plástico que sean transparentes, pero esta vez quiero un efecto esmerilado en color azul, así que voy a añadir pintura acrílica en color azul turquesa. Vamos bien y como podéis ver ha quedado más espeso el barniz, así también será más fácil aplicar. Voy a aplicar la mezcla con una esponja a toquecitos. Es importante que la capa no sea muy gruesa porque estamos trabajando una superficie que va a quedar vertical mientras se seca y podría gotear o podría quedar más feo el efecto. Así que lo que vamos a hacer es intentar afinar la capa pasando varias veces la esponja y vamos a ir aplicándolo por toda la botella. Como veis tiene que ser una botella transparente. Ahora os voy a enseñar un truco. Una vez hemos acabado de aplicar el producto, inmediatamente cogemos una esponja sin nada y volvemos a darle toquecitos. Así vamos a retirar el producto sobrante y nos va a quedar más homogéneo. Y así es como queda con una capa. Yo le voy a dar 2 capas para que se vea más el efecto. Y lo mismo, aplicamos con una esponja el producto, vamos a darle varios toquecitos para afinar la capa, pero luego vamos a pasar la esponja sin nada de producto para retirar el producto excedente. ¿Veis? Está limpia la esponja, simplemente le vamos a dar toquecitos. Os voy a dar 2 ideas para decorar este tipo de botellas con el efecto esmerilado. Aquí ya veis el efecto acabado y tengo un stencil con copos de nieve y con pintura acrílica o pintura a la tiza y un pincel con muy poquita pintura. Vamos a darle golpecitos. También lo podéis hacer con una esponja, pero siempre con muy poquita pintura.
y vamos a utilizar el stencil de plantilla. ¿Veis? Queda súper bonito. ¿Que no tenéis una plantilla de copos? Pues podéis coger siluetas de copos y también pegárselos, que también va a quedar muy bonito. O combinarlo. Segunda, necesitamos una imagen pequeñita de un Belén o un nacimiento. Yo estoy utilizando papel de arroz, que como veis es bastante grueso y se puede recortar con las manos. Lo voy a pegar con cola blanca porque, como os he dicho antes, tiene un grosor superior al de las servilletas. Entonces aplicamos una capa por detrás y la extendemos bien. Ponemos el papel y aplicamos otra capa finita por encima. Lo que nos ha sobrado en el pincel, pues eso mismo lo aplicamos por encima. Unas ramitas vamos a hacer la forma del establo del nacimiento. Vamos a poner algún detallito, como por ejemplo una estrella o un cordón en el cuello. Podéis ver que le hice un tapón y le coloqué la luz. Y así queda. Le puse una estrella a este tapón. Lo podéis hacer con luz o sin luz. Como queda transparente, aunque está el efecto esmerilado, se van a ver las luces. Y aquí podéis ver las dos opciones juntas, podéis elegir la que queréis hacer. Ahora voy a apagar las luces para que veáis el efecto de la botella con las luces y los copos de nieve, que queda precioso. Vamos a necesitar cáscaras de huevo y antes de trabajar con ellas le vamos a quitar la membrana interior. Las podemos dejar en remojo para que sea más fácil, luego simplemente vamos a ir estirando. Paso es fundamental porque cuando rompamos los trozos de cáscara se tienen que separar. Si está la membrana se van a quedar juntos. Con las cáscaras y enduido vamos a hacer efecto mosaico. Me gusta utilizar enduido, que es la pasta que se utiliza para tapar las imperfecciones de la pared, la que utilizan los pintores, porque es una pasta que tarda en secar. Entonces podemos cubrir toda la botella con esta pasta e ir trabajando tranquilamente con las cáscaras. Para cubrir toda la botella con esta pasta la vamos a alisar con una espátula. Para ir más rápido yo recomiendo utilizar trozos grandes. Colocamos la cáscara y luego le damos golpecitos para que se rompa en trocitos más pequeños. Y así vamos a cubrir toda la botella. Si nos queda algún hueco, lo que podemos hacer es utilizar trozos más pequeñitos. Podemos colocar de forma individual. Una vez seco podemos pintar. Como yo tengo las cáscaras en color oscuro, voy a pintar toda la superficie con pintura acrílica o pintura a la tiza. Si a vosotros os gusta el resultado utilizando cáscaras de color blanco, lo podéis dejar tal cual. De esta forma ya queda muy bonita la botella, pero la vamos a decorar con servilleta. Esta es una servilleta de papel y voy a recortar algunos motivos. Como guía utilizo un pincel húmedo y luego lo recorto con las manos porque así creamos una pelusa en el borde que va a hacer que se integre muchísimo mejor la servilleta y no se noten los cortes. Voy a pegar la servilleta con barniz porque así me voy a ahorrar un paso. Voy a utilizar barniz brillante, gloss varnish. Pongo una capa y la aplico del centro hacia afuera. Vamos a poner bastante barniz para que la servilleta coja bien la forma de la cáscara,
porque ha quedado en relieve y así nos va a hacer el efecto mosaico. Una vez hemos pegado todos los trozos de servilleta, con el mismo barniz vamos a barnizar el resto de la botella. Como toque final le voy a poner un adorno. Es un adorno bastante grande y tapa el cuello de la botella y creo que queda un efecto muy bonito a juego con las servilletas que hemos utilizado. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas ideas para decorar botellas y las pongáis en práctica para vuestra decoración navideña. Como veis, son diferentes técnicas que podemos aplicar aprovechando botellas de cristal. Si te ha gustado el vídeo, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes regalar un like y dejarme un bonito comentario. Y no olvides suscribirte. Solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones y así te llegará un aviso cada vez que suba un vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.